Hola, muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Quiero compartirles una muy buena noticia. Hemos hablado y orado mucho, Gerson y yo, y hemos tomado la decisión de todos los días, por la mañana, media mañana, poder compartir con ustedes un pequeño y breve devocional. He decidido, dado que este mes estoy enseñando un libro maravilloso en la Biblia, en un seminario donde yo estudié el libro de Génesis, empezar a reflexionar acerca de verdades que nos muestra este libro de Génesis. Y el día de hoy he decidido hablarles un poco, de escribirles un poco acerca de Adán, el primer hombre que Dios creó. Alguien, pues muy conocido por muchos de nosotros, pero pocas veces profundizado en todo lo que nos enseña su vida, ¿verdad? El primer hombre que Dios creó. Déjame hablarte un poquito de Adán. Difícilmente tú y yo podemos imaginar lo que debe haber sido ser la primera y única persona en la tierra. Una cosa es que nos sintamos solos, pero otra fue la que experimentó Adán, porque él nunca había conocido a otro ser humano. Se perdió mucho de lo que ahora tú y yo podemos hacer o ser, ¿verdad? Él no tuvo infancia, él no tuvo padres, él no tuvo familia, ni tuvo amigos. Tenía que aprender a ser un ser humano por su cuenta. Afortunadamente Dios no lo dejó luchar por mucho tiempo solo antes de presentarle una compañía ideal, una compañera, una ayuda idónea, dice la escritura en la versión Reina Valera, Eva. La unidad de Adán y Eva era completa, inocente y abierta y sin un toque de vergüenza. Déjame leerte un poquito de una manera resumida cómo fue que Dios creó a Adán. Dice la Biblia en el versículo de Génesis 1:26, eh, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre de la tierra. Versículo 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Versículo 31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero no nos dice hasta ese punto que Dios había creado ya a la mujer, solamente puso a Adán, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 2 nos da un poco más de detalles acerca de la creación y nos vuelve a repetir en el versículo 7 que el Señor Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Después nos dice que Dios plantó un huerto en el Edén y ahí puso al hombre del Edén. Capítulo 2 versículo 15 nos dice que ahí lo puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo plantara, ya lo puso a trabajar. Desde el momento en que lo creó, lo puso a trabajar. Y también nos dice el versículo 17 que le da un mandato, que no puede comer del árbol del bien y del mal. Pero es hasta el versículo 22, en el capítulo 2 de Génesis, donde nos explica la escritura que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. Esta mujer es Eva. Y déjame decirte algo. Yo reflexiono en esto y pienso que una de las primeras conversaciones que Adán pudo tener con Eva fue seguramente las reglas, las instrucciones que Dios le había dado a Adán. Dios le había dicho que le pusiera nombre a todos los animales. Tal vez Adán le decía a Eva, mira, a este lo llamé jirafa, a este lo llamé león, a este lo llamé vaca, a este lo llamé, y cada animal como lo conocemos, Adán le puso su nombre. Pero también seguramente Adán le dijo, oye, Dios me dijo que todo esto podemos comer, de todo esto es de nosotros y podemos disfrutar de ello, pero de ese árbol no debemos comer porque si comemos vamos a morir. Yo pienso, yo sugiero que esa fue una de las primeras conversaciones que Adán tuvo con Eva. Y es que si nos fijamos, antes de que Dios hiciera a Eva, él ya había dado a Adán el árbol que estaba fuera de sus límites, el árbol del bien y del mal. Adán le habría dicho todo a Eva sobre este asunto, pero ella, Eva, aún teniendo el conocimiento de eso, cuando Satanás se acercó a ella y la sedujo, le habló, le distorsionó lo que Dios había dicho, ella decidió
que debía comer de ese árbol. Decidió comer de la fruta prohibida. Y luego le ofreció un poco a Adán. Y Adán agarró y comió. En ese momento de pequeña rebelión, algo grande, hermoso y libre fue destrozado. La creación perfecta de Dios. El hombre fue separado de Dios por su deseo de actuar por su cuenta. El efecto en una ventana de vidrio de placa es el mismo si se lanza una piedra pequeñita o una roca a ella. Los miles de fragmentos nunca se pueden volver a reunir. En el caso del pecado del hombre, sin embargo, Dios ya tenía un plan en movimiento para superar los efectos de tal rebelión. Toda la Biblia es la historia de cómo se desarrolla ese plan, lo que finalmente conduce a la propia visita de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección sin pecado hicieron posible que Dios ofreciera perdón a todos aquellos que lo desean, a todos aquellos que en Él crean. Nuestros pequeños y grandes actos de rebelión, de desobediencia, demuestran que somos descendientes de Adán. Solamente pidiendo perdón a Jesucristo podemos llegar a ser hijos de Dios. Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que también quiero traer hoy delante de ustedes. Una vez que comen del árbol del bien y del mal, en el capítulo 3, del conocimiento del bien y del mal, dice la Biblia que ellos tuvieron conciencia y se dieron cuenta que estaban desnudos y la primera reacción de ellos fue esconderse. Y Dios, dice la Biblia, que va pasando por ahí y Adán y Eva se esconden. Versículo 9 del capítulo 3 dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y vemos la respuesta del hombre que hoy en día se vuelve una práctica común para nosotros. El hombre le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo me quiero preguntar, ¿acaso Dios no sabía lo que había sucedido? ¿Acaso Dios no tiene el conocimiento de dónde estaba Adán? Y la respuesta es sí. Pero Dios siempre nos está dando una oportunidad de reconocer nuestro pecado, de confesarlo y de arrepentirnos. Y nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a tener la tendencia de responder como lo hizo Adán. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y vuelve a preguntarle Dios, como que le da el segundo chance, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y Adán pudo haber dicho sí, reconocido su falta y pedido perdón, pero ve la respuesta de Adán. El hombre respondió a Dios, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Y qué crees que hizo la mujer? En vez de reconocer, hizo lo mismo. La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Es lo que hoy en día la psicología llama la transferencia de culpa. Yo lo veo en la palabra de Dios, yo lo puedo llamar esa intención que tenemos como hombres de querer darle solución por nosotros mismos a aquello que nos sucede y no buscar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios se busca en el acto de humillarnos delante de Él y reconocer que somos. Déjame mencionarte algunas fortalezas y logros de Adán. Fue el primer zoólogo en la tierra. Yo lo llamé así. Él fue la persona encargada de nombrar a todos los animales. Fue el primer arquitecto paisajista, el primer jardinero encargado de cuidar y de proteger el jardín del Edén. Fue el padre de la raza humana, la primera persona hecha imagen de Dios y el primer ser humano en compartir una relación personal e íntima con Dios. Pero también veo debilidades y errores en la vida de Adán. Responsabilidad evitada. Culpó a otros de su error. Optó por esconderse en lugar de confrontar. Dio excusas en lugar de admitir la verdad cuando Dios se lo permitió, cuando Dios le dio la oportunidad de hacerlo. El mayor error de Adán fue hacerle caso a Eva, fue asociarse a Eva para traer el pecado al mundo. Pero también la historia de Adán nos deja lecciones de vida. Como descendientes de Adán debemos darnos cuenta que todos reflejamos hasta cierto punto la imagen de Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere que las personas que son libres de hacer el mal elijan en su lugar amarlo.
Dios nos ha dado libertad, Dios nos ha dado voluntad. Y en esa libertad y voluntad podemos elegir hacer el bien o hacer el mal. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Que voluntariamente tú y yo elijamos amarlo. Otra lección que nos deja, no debemos culpar a los demás por nuestras propias faltas. A menudo cuando cometemos un pecado o cuando estamos en alguna conducta pecaminosa y alguien nos dice, nos confronta, nos hace ver nuestro pecado o lo llegamos a ver, nuestra naturaleza, nuestra tendencia es culpar a otros, transferir la culpa a otros. Y la última de ellas, más importante que quiero decirte el día de hoy es, no podemos escondernos de Dios. Es interesante. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso Dios no sabía quién le había dado de comer del árbol a Adán y a Eva? Él lo sabía. No hay un lugar en este mundo donde podamos escondernos de Dios. Tal vez podamos escondernos de la gente que amamos, de la iglesia, de las personas que están al frente de nosotros, del liderazgo. Tal vez podamos escondernos hasta de nosotros mismos. Pero de Dios no podemos escondernos. Él está en todo momento y en todo lugar. Versículo clave, el llamado versículo de la transferencia de culpa. El capítulo 3, versículo 12 dice, pero la mujer que tú me diste me trajo un poco y lo comí. Meditemos en esta verdad. Déjame leerte un último versículo en Romanos 5:14 para que veamos los alcances del pecado de Adán. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 14, dice, sin embargo, bueno, voy a leerles desde el 12 para que entendamos todo el contexto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán imputó de pecado a todo el mundo. Hemos hablado de eso en otras partes de la Biblia. Dice Primera de Corintios 15:22 lo siguiente. Todos mueren porque todos estamos relacionados con Adán. Somos miembros de su raza pecaminosa y donde quiera que haya pecado, el resultado es la muerte. Pero todos los que están relacionados con Cristo se levantarán de nuevo. Con esto quiero cerrar. Quiero que meditemos. Quiero que reflexionemos y le digamos a Dios, Señor, perdóname por mis pecados. Señor, no permitas que yo siga manifestando esta conducta pecaminosa que mostró Adán y que ha sido transferida a mí y a todas las generaciones después de Adán. Permíteme ver en la vida del Señor Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, la manera en la que puedo ser, la que puedo exaltar tu nombre. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias que nos puedas a permitir día a día reflexionar en ella, Señor. Yo te pido por mis hermanos en Eliasín para que tú les bendigas, tú les guardes y que a través de la reflexión de personajes bíblicos o de porciones escritas en tu palabra, a diario podamos crecer. Gracias te damos, oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos, y que Dios les continúe bendiciendo.